quiero, te quise, pudimos querernos. Pude hacerte saber que te quería, no lo hice. Te lo hago saber ahora. No, basta, por favor. Y es que, bueno, son 7 palabras, pero mira todo lo que hay ahí. ¿Te puedo invitar a un flat white? Si me explicas lo que sí. No, Ya no me expliques, no quiero ¿querés un saber. café con leche? No. Ya, bueno. Si vos querés, pero no. Capaz en un ratito me pida una para mí. Claro, no quedes atada a la negativa de los demás. Voy a anotar eso como máximo. No quedes atada A la negativa de los demás. Lo que más me gusta de ser Martín Coban es... Estar casado con Alexandra Coban. ¡Qué ternura! ¡Qué lindo! Sí, el amor es muy lindo. ¿Y lo que menos me gusta? Que muevo mucho las manos cuando hablo, que soy muy ansioso, que me engancho con las cosas y me cuesta desengancharme. Bueno, varias cosas. Pero faltan, que me quejo demasiado. ¿Ah, sí? Bueno, ya dije varias. No me gusta de mí que cuando hay que callar yo igual hablo. Me pasa a veces. Te entiendo. ¿Qué querías ser en tu infancia? Arquero. ¿Alguna vez lo fuiste? Bueno, de manera penosa, consolatoria. Yo quería ser arquero de Boca. Pero te traje un color azul. Sí, pero sí, no, esto es... Sí, los que tiran los penales afuera, ya sé. Pero cuando se puso más de moda el fútbol 5, cancha más chica y arco más chico, ahí atajé. Pero lo que yo quería no era eso, yo quería ser arquero de Boca. No cualquiera. No quería ser profesor y juntarme e ir al arco, juntarme con uno a jugar la pelota e ir al arco. Quería ser arquero y no fui. De todas maneras, mi frustración por no ser arquero, creo que la pude ir procesando bien y no descargo esa frustración ni otras que pueda tener sobre 45 millones de argentinos. Digo, porque tenemos un presidente de la nación que también quería ser arquero y tampoco pudo. No nos comparemos. Y me parece, no digo que sea exactamente por eso, pero evidentemente tiene un manejo del resentimiento peor que el que pueda tener yo. El mío es mejor, sin ser gran cosa, porque sí, de chico quería ser arquero. Ahora, ya más grande, el placer de la lectura, lo mucho que yo disfruto leer y escribir, estaba ya tan arraigado en mí, ya tenía tanto tiempo en mi vida dedicado a hacer eso por el placer que me daba y que me da, que efectivamente en esas circunstancias sí, pero ya hacia los 15 o 16 años sí surgió la idea de seguir la carrera y estudiar la carrera que me permitiera hacer de la lectura y de la escritura la columna vertebral de mi vida cotidiana, de mi profesión. No una profesión que dejara la lectura y la escritura relegada a los tiempos libres, el tiempo que te deja libre el trabajo, y que eso fuera los tiempos que yo podía dedicar a leer y a escribir, que sería el llegar a mi casa después del día de trabajo, los fines de semana, las vacaciones, que la lectura y la escritura no fueran hobbies de tiempo libre, sino, como dije, la columna vertebral de mi trabajo. Y seguir la carrera de letras, como seguí, significaba y significa ni más ni menos que eso. La mayor parte del día yo lo dedico o a hablar de literatura, que me encanta hacerlo. Eso puede ser una entrevista, puede ser una clase, puede ser una conferencia o una mesa de debate. Variaciones de hablar de literatura. O escribir o leer. La mayor parte del día yo la paso haciendo eso. Y lo disfruto muchísimo, y la decisión de seguir la carrera de letras tuvo que ver con eso. ¿Cuáles son tus 4 libros preferidos? Por ahí, si me preguntan, no solo mañana, dentro de 3 horas puedo mover un poco. En este momento diría El sonido y la furia de Faulkner. Voy a hacer una pequeña trampa, que es poner juntos Ficciones y el Aleph de Borges. Podría ser una trampa mayor y decir las obras completas. Pero no es tanto las obras completas. Claro, no. Bueno, Ficciones, el Aleph de Borges. Glosa de Saer, Juan José Saer. Glosa o cicatrices. Agarrá uno. Hasta ahí ya tenemos 3. Y En busca del tiempo perdido de Proust, que contiene una pequeña trampa, que son 7 tomos. Pero es una novela.
Es una gran novela. Que ahí hay una... No cumple la consigna. No cumple, estoy corrigiendo. Vuelve a marzo. Una lectura que tengas pendiente. Me voy a acomodar a la respuesta que me viene mejor. Dale. Porque estoy metido exactamente en ese punto. Yo había leído de Guillermo Enrique Hudson, que en realidad hay que decir William, porque era norteamericano. Era nacido en la Argentina. Sí, pero escribió en inglés y era hijo de norteamericanos y se fue a Inglaterra. Justamente es muy interesante por eso. Nació en la Argentina, se crió en tierras argentinas hablando castellano, volvió al inglés de sus padres y se fue a vivir a Inglaterra los últimos 50 años de su vida. Una figura súper interesante, de quien yo había leído solamente Allá lejos y hace tiempo, su libro más conocido, en el secundario, o sea, hace 40 años de distancia en mi vida. Y para mí era pendiente no solo releer, porque hasta ahí no sería pendiente de leer, sino leer más Hudson. La Tierra Purpúrea, leer Hudson, porque también, yo leí Allá lejos hace tiempo y al mismo tiempo es casi como si no lo hubiera leído dada la distancia del tiempo y el olvido. Tenía pendiente leer Hudson, podría decir así, no solo un libro, y estoy haciendo eso ahora mismo. Un libro que te dé vergüenza haber leído. Vergüenza no sé si decir. No, vergüenza no, porque no me avergüenzo de ninguna lectura. La peor que pueda haber hecho, algunos bestsellers que yo leía de adolescente. Sí, podríamos decir que sería vergüenza. Haber reconocido, supongamos, dado que la conocí, pude tratar con ella, delante de Beatriz Arlo, que yo había leído eso. Es una buena definición de vergüenza. Bueno, cuando yo era adolescente me ensarté con unos cuantos bestsellers. Había un autor de bestsellers que se llamaba Alistair MacLean, que lo publicaba Editorial Atlántida. Editorial Atlántida era también la que editaba la revista El Gráfico, que era la principal revista de fútbol, de todos los deportes en realidad, no solo de fútbol. Entonces las novelas de Alistair MacLean salían promocionadas en El Gráfico, como si El Gráfico fuera un asesor significativo en materia de qué leer. Pero yo veía los avisos ahí, los avisos eran resonantes de historias de intriga y, bueno, me leí al menos 2 Alistair MacLean. Bueno, me avergüenzo, bueno, no, qué sé yo, tenía 14 años, leía eso. Y se lo contaste a Beatriz Arlo. Pero a Beatriz no le hubiera dicho, no le dije. Peor que ella te recomienda, de hecho. Bueno, gracias a docentes como Beatriz Arlo, a la universidad, a revistas que uno ha leído, punto de vista que dirigía Beatriz Arlo, más la revista Babel, más los buenos críticos de los buenos suplementos culturales, haciendo buenas reseñas de buenos libros. A todos esos le agradezco ya no leer a Alistair MacLean. Bueno, contame cómo fue el tiempo que trabajaste acá. ¿Cómo fue la convocatoria y qué experiencias recordás? Bueno, si acá es Comodoro Rivadavia, tengo que decir que acá antes fue, o sea, acá en Chubut, empecé a trabajar primero en la sede de Trelew de esta universidad, dictando la materia principales corrientes de pensamiento contemporáneo. Y al cabo de 3 o 4 años de dictar la materia allá, ahí me proponen tomarla también acá, que había quedado vacante el cargo, que me convocaban también a venir acá, así que ahí empecé. Inicialmente daba clases en Trelew, y venía por tierra, venía en micro en Donoto para acá. Después eso se reconfiguró y viajaba mitad de año a Trelew, la materia se empezó a dar. Mitad de año allá la daba en Trelew, en la segunda mitad de año la daba acá. Grandes experiencias, tanto en Trelew como acá en Comodoro Rivadavia, de enseñar autores o líneas teóricas, cuestiones, planteos, textos con los que yo he tenido y sigo teniendo posibilidad de trabajar en distintos lugares y comprobar cómo las mismas cuestiones en otro contexto, en otro ámbito, con otros
ya sea con otros lineamientos teóricos de formación en una carrera, o más ampliamente con otros contextos sociales, geográficos, políticos y culturales, los mismos textos, las mismas clases en un sentido, el docente seguía siendo yo, habilitaba la posibilidad de que aparecieran otros enfoques, otras miradas aportadas en principio por los propios estudiantes, por supuesto. Tuve también la posibilidad, ya no respecto de la dinámica de trabajo con los estudiantes, que es la que prepondera, pero tuve ocasión de compartir espacio de trabajo con compañeros que valoro muchísimo y que, siendo que hace años que no trabajo ya acá, extraño a nivel personal y a nivel compañeros de trabajo. Nicolás Gallego, Ana María Jones, allá en la sede de Trelew, con Hernán Vergara, que vive en Madrid, me veo, y acá en la sede de Comodoro con Silvia Araujo, con quien mantenemos una amistad desde aquellos años, y sí, porque además la cuestión a nivel personal y en el vínculo de amistad es más personal, pero tiene un compromiso de trabajo y un sentido de la exigencia propia. Es muy exigente, Silvia. Pero claro, porque es una gran docente. Yo charlé con dos alumnas que tuviste en ese entonces, todas cosas muy positivas, pero una fue muy técnica en su respuesta y me dio permiso de leerla. A ver. Hacía una introducción más o menos en lo que dabas teóricamente o técnicamente. Decía, enseñaba teoría literaria marxista, o sea, primero una teoría que se llama formalismo ruso, que es previa a la Revolución Rusa no marxista, después lo básico del marxismo para entender a los teóricos marxistas que se peleaban con el formalismo y después entre sí. Bueno, ¿qué es todo esto de estudiar el marxismo en literatura? El movimiento ahí, para no pensar que un lineamiento o un encuadre en el pensamiento marxista determina una única modalidad o una especie de formulación rígida de parámetros incuestionables, con el mismo horizonte teórico general del pensamiento marxista veíamos al menos 3 o 4 desarrollos teóricos para la literatura que no concordaban entre sí o que en algunos aspectos discrepaban fuertemente entre sí, ya sea dentro del realismo o contra el realismo. Entonces, la posibilidad de ver que ahí había un marco, una referencia teórica diversa y que admitía abordajes y tesituras diversas era capital en el sentido de no suponer, era decisivo en el sentido de no suponer que había una especie de jaula rígida, dogmática, que es todo lo contrario del pensamiento de la enseñanza universitaria. De todas maneras, antes veíamos formalismo ruso, y eso no corresponde al pensamiento marxista. Claro. Veíamos también postestructuralismo, veíamos Deleuze, veíamos Foucault, referente al pensamiento marxista, por lo pronto y sin ir más lejos, Trotsky. El propio Trotsky planteó fuertes discusiones inteligentísimas con los formalistas. Así que veíamos algunos lineamientos ligados al marxismo, otros contrarios y otros ajenos. Que te pagaran por escribir sobre alguien, una biografía, una reseña, ¿por quién te negarías? No, negarme no. ¿No? Porque tendría que ser alguien que no me importe. Pero entiendo que la pregunta apunta a suponer que alguien puede ser tan despreciable que mejor no escribir sobre. Porque si fuera eso, una apología, o ni siquiera una apología, una escritura neutra, sí. Entonces no. Pensemos neutra. Claro, no, neutra no, porque si uno no va a poder tomar posición respecto de su objeto de escritura, no tiene, diría que no. Después también diría que no por... Claro, en realidad, neutra no. En rigor de lo que yo no escribiría es condicionado, aunque me paguen. La anterior que yo entrevisté fue una frase para que el siguiente reflexione. Bueno, la frase que dejaron es de una canción y dice, ningún lado de todo, de todos lados un poco. Me parece que está muy bien. ¿Y de quién es? Es de Drexler, de una canción de Drexler. Lo escuchamos con Alexandra Drexler el año pasado y después estuvimos un poquito charlando con él. Ah, mira, mandamos un saludo que seguro esto. Porque me define algo muy bien condensado. Bueno, lo que tienen muchas veces la letra de las canciones, incluso de manera diferencial de lo que se considera poesía en un sentido más convencional, ahí donde
se diferencia poesía como tal de letra de canciones. Más allá de esa discusión, quiero decir, una cierta capacidad de condensación en 2 líneas es algo que uno aprecia mucho. Yo que tiendo a hablar mucho, no lo sé hacer. Del valor que tiene, que puede tener y que en muchos sentidos tiene, el no quedar anclado o restringido a un único ámbito. De hecho, hay que decir que la palabra idiota viene de idus, del lugar, del que se queda en el lugar, del que no conoce más que el lugar. Lo que pasa es que yo soy bastante idiota, creo que no en todos los sentidos, pero porque la canción me parece, la letra de esa canción, lo que me leíste, creo que define muy bien la idea de no quedar agotado en un único lugar, que tiende a ser el lugar del que uno es. Pero no podría ser de esos versos tan lúcidos mi consigna. Me temo que lo mío tiene más que ver con tangos como Anclao en París, que cantaba Gardel. Que está en Buenos Aires, no. Pero ahí donde está, ¿qué hace? Añora Buenos Aires. 2 palabras mejores que te amo. Te amo, Alexandra. Ahí necesito más. Hablo mucho. Bueno, puede ser su nombre y su apellido. Hay una... No, podría... Sí. Hay una novela sí, gracias. Necesito muchos, como si de tips de condensación. Hay una novela de Onetti en la que un personaje en un momento le escribe a una mujer a la que ya no va a ver. Ahí va el beso que no fue. Ahí va el beso que no... Me recontrapasé. Pero son 7 palabras, si no conté mal, que... Es una historia de amor frustrado, de desamor, ligada a lo que pudo pasar y no pasó, al deseo, a lo que pasa con el deseo cuando no se concreta, y en esa nada que pasó hay algo, y ese algo se dice como lo perdido, algo perdido que a la vez nunca existió. Una pequeña frase, no son 2 palabras, son más. Bueno. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te diga cuando llegues? Si existe. Si el cielo existe, ¿qué es lo que me gustaría? Que Dios te diga cuando llegues a las puertas del cielo. Mientras venías de allá para acá, jugó Boca y ganó. Pues yo voy a decir, mira, no sé cómo salió, estaba viniendo para acá. Me acabo de morir. Entre que me morí. ¿Cuánto tiempo pasa entre la muerte y el alma emerge, sube, el juicio? Sopesar lo que hice bien, lo que hice mal. Bueno, pero cuando llegues a Dios... Llego. En todo esa demora puede haber jugado Boca y yo no sé cómo va. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? No me imagino el fin del mundo. No me imagino el fin del mundo, porque ninguna de las catástrofes, que algunas son con fuego, otras son con glaciación. O sea, el fin del mundo uno ya sabe cómo va a ser. Se va a apagar el sol. ¿No sabías? Por tu cara me estás enterando ahora. Falta mucho, tranquila. No, igual, si es mañana mejor para mí. No es mañana. No es mañana ni pasado. Falta muchísimo, falta mucho. O sea, se va a terminar así. El sol También es verdad que falta tanto que para cuando se apague andar a ver los recursos que hay. Me lo imagino como... Sí, como una especie de... Algo relacionado a un accidente tecnológico hipernuclear que rompe todo por impericia humana. Vamos con unas preguntas musicales. ¿Tu artista preferido internacional? ¿En música? En música. Y no vale decir Mahler, porque no es un artista. ¿Un artista yo me refiero a solista o a banda? Rolling Stones. Bien. ¿Artista preferido nacional? Luis Alberto Spinetta. Sí. ¿Artista preferido? ¿Llegaste a verlo? No. Deben ser 30 veces que lo vi, más. Mi cuñado, que es un poco más grande que yo,
vio almendra, vio pescado rabioso, vio invisible. Yo empecé con Jade. ¿Cuál es tu tema preferido hoy? ¿De Spinetta? Sí. Porque a veces es canción para los días de la vida, a veces es casas marcadas. Ah, mirá, esa no la había escuchado como preferida de Spinetta. En Kamikaze está Casas Marcadas Sí, y está Ella también. Ella también. Me gustan mucho esas dos. Bien. Pero a veces es canción para los días de la vida, a veces es Hasta Losta el idiota. Y yo también suelo preguntar artista preferido patagónico, pero no sé si conoces alguno. Entonces te puedo preguntar tu autor preferido. Lisandro Aristimuño. Ah, es patagónico. Claro que Bien. sí. Me gusta muchísimo. Bueno. Lo he visto en vivo. Hace mucho que no voy a escuchar a Lisandro Aristimuño, pero hace mucho que no escucho... Contento cuando ves espero que llegue. No, bueno, sí. Por mí no, Tengo- vos ya tenés fama. Que voy a tener fama yo, mala fama. Mala fama como esta. No, sí, tengo todos los discos de Lisandro Aristimuño, lo he escuchado varias veces, sí, me gusta. ¿Cómo definirías a una persona inteligente? Una persona que pudiese no presuponer al otro y por lo tanto no despreciar. A priori. Me parece que es un signo de inteligencia dar lugar al otro. Dar lugar en sentido fuerte. Que dar lugar no es solamente hacerle lugar o dejarlo que hable. Es darle lugar en el sentido de, en tu comprensión, en tu interacción, dar cabida a ver cómo es el otro. ¿Qué piensa, qué quiere, qué le pasa, qué te dice, qué tiene para decirte o no? En lugar de anticiparte a eso, lo cual puede ser expulsivo, o es darle al otro el lugar que vos ya definiste porque ya suponés cómo el otro es. Por esta alteración vertiginosa de lo público y lo privado, que creemos que conocemos a personas a las que no conocemos. La ves en la tele, la ves en Instagram, ves fotos con sus amigos, ves a dónde se fue a pasar el fin de semana, ves dónde está cenando, crees que conoces a la persona. No la conoces. Y eso deriva muy fuertemente en los prejuicios. O sea, la tendencia que todos podemos tener al prejuicio y la necesidad de dar lugar al otro en vez de imponerle nuestros prejuicios se intensifica como ventaja del prejuicio cuando crees que conoces al otro. Porque lo viste en las redes, porque lo viste en un video, porque seguro que no sabes cómo es el otro. No sabes, viste 3 minutos en una escena hablando de determinadas cosas, no sabes cómo es el otro. Puede no importarte, no te importa, listo. Pero desenvolverte como si supieras cuando no sabes, es decir, hacer de tus prejuicios una evidencia, me parece que atenta contra las posibilidades de lo inteligente. Hay una práctica muy estimulante para la inteligencia, que es no establecer a priori lo que el otro es, quiere o piensa, darle lugar es también escuchar realmente al otro y solamente después elaborar una postura respecto de ese otro. Es una práctica más que estimulante para la inteligencia porque rompe con los prejuicios, que son herramientas siempre contrarias a la inteligencia. Gracias. A vos. Me firmás mi guión. Pero como no, Tenemos algo en común nosotros. Nosotres. Vos tuviste un CLO acá. ¿qué es un CLO? Un contrato de locación de obra. Cuando Sí. estuviste contratado, bueno, yo estoy por Estás CLO contratada también. Entonces ya sabés que cuando te despidan no vas a cobrar indemnización.